Los ucranianos tenían un objetivo: establecer una cabeza de puente en un pueblo de pescadores al otro lado del río. Los rusos harían todo lo posible para impedirlo. Así comienza una historia que tiene su origen en la batalla por la ciudad de Jersón, haciendo que los hombres se sacrifiquen en batallas por los ríos. Fuerzas especiales en operaciones nocturnas tendieron emboscadas en las orillas del Dnieper. Los rusos usaron sus misiles más poderosos contra los puestos avanzados ucranianos, protegidos por el duro concreto de los puentes. Hombres con el corazón vibrante, con adrenalina y sed de guerra, se subieron a BMPs para batallas contra el doble de oponentes, con 2 soldados marcando la diferencia. Así era la guerra en Jersón, a orillas del Dnieper, donde el destino llevaría a los hombres hasta las tierras llenas de tormentas. Fuego en Krink. La guerra de Ucrania se hizo conocida por sus batallas violentas que transformaron campos, pueblos y plantaciones en paisajes apocalípticos, donde los soldados caminaron sobre los cuerpos de enemigos y compañeros, oliendo el humo de las bombas y escuchando las hélices de los drones. Krink fue uno de esos lugares. Era solo una aldea junto al río Dnieper, fundada en 1785 y con menos de 1000 habitantes, cuya principal fuente de ingresos era la pesca. Todo acabó con la invasión rusa. Ahora la tierra estaba seca y las casas destruidas, con el bosque al lado empezando a sufrir el mismo proceso de degradación violenta de la guerra. La historia de Krink pasa por muchas situaciones en los 2 años de combate entre Rusia y Ucrania, con una profunda relación con las batallas en Kherson y con los dramáticos cruces por el río Dnieper, donde los soldados de Antioquía, de ambos lados, se sacrificaron cumpliendo órdenes, a veces absurdas, en misiones cuya única explicación eran los delirios en la cabeza de líderes cuyas botas lustradas ni siquiera conocían el color del lodo del río. La historia comienza con la toma de Kherson todavía en 2022. Las fuerzas del Kremlin comenzaron la invasión con cerca de 35.000 hombres del 50º Ejército de Armas Combinadas, del 22º Cuerpo de Ejército y de la 7ª División de Guardias de Asalto Aéreo de Montaña. La fuerza colosal tomó el puente de Antoniivka y logró rodear completamente a la 59ª Brigada Mecanizada Ucraniana. Cientos de civiles se dirigieron a las bases de las Fuerzas Armadas en Jersón para formar parte del 192º Batallón de las Fuerzas de Defensa Territorial de Jersón, pero un helicóptero 52 intervino atacando las posiciones. Los batallones entraron en conflicto con los rusos por el puente, en combates que permitieron recuperar el lugar y la posterior retirada de la Brigada 59. Los ucranianos intentaron contraatacar, pero la fuerza superior de los rusos los hizo retroceder continuamente. Un enfrentamiento llegó a ocurrir en uno de los parques de la ciudad, con la muerte de 24 ucranianos y solo un ruso. En marzo, Jersón se convirtió en la única gran capital en ser totalmente capturada por las Fuerzas Armadas del Kremlin. Las acusaciones empezaron a surgir de ambos lados. Primero, se dijo que hubo traición por parte de las tropas ucranianas, afirmando que oficiales permitieron que los rusos entraran fácilmente a la ciudad y entregaron mapas de los campos minados a los enemigos. Después vinieron las acusaciones de crímenes de guerra que formarían parte del conflicto, el cual prometía durar días y se extendió por años. La contraofensiva ucraniana que retomó Jersón se hizo famosa en términos de estrategia y se aprovechó de fallas en los comandos de los rusos y de la logística difícil del Kremlin para mover tantas tropas en tantas posiciones cuando muchas defensas aún no estaban consolidadas. Los principales eventos ocurrieron entre septiembre y octubre de 2022,
Con el avance ucraniano, recapturando aldeas y destruyendo bases enemigas, los drones encontraron algunas de las bases donde los enemigos se reunían o almacenaban municiones. Las bombas Joint Direct Attack Munition cayeron sobre los lugares. Esos proyectiles eran bombas gravitacionales no guiadas, convertidas en municiones guiadas de precisión que pueden ser lanzadas por los Mikoyan Gurevich 29 ucranianos. El Armement Air Sol Modulaire 250 francés tenía una idea similar de conversión de bombas, guiando 250 kilogramos de explosivos hacia las bases rusas. El puente de Antonivka sufrió ataques sucesivos del High Mobility Artillery Rocket System, dañando aún más la estructura de lo que podría ser una de las rutas importantes para la logística de cualquiera de los lados que dominara Jersón. Las tropas ucranianas entraron en contacto directo con los enemigos en las batallas, en entornos urbanos que aún no tenían el paisaje de terror que marcaría las orillas en los años siguientes. Estos hombres fueron marcados por los drones y sufrieron con el bombardeo, teniendo que ser rápidos al cambiar de posición. Algunos combates de la infantería mostraron una combinación de valentía y motivación, lo cual explicaría sus acciones. En uno de esos casos, una de las guarniciones del Kremlin mantenía a casi 20 soldados defendiendo un canal. Los rusos pensaban que tendrían un día tranquilo. La sensación de paz y confianza fue ahogada por la música explosiva de la guerra. En un campo con columnas de humo elevándose, el BMP ucraniano avanzó con sus orugas, tocando notas de furia para detener a los ucranianos, pero falló, con el fuego del lanzagranadas propulsado por cohete explotando en el bosque. El blindado siguió avanzando, levantando arena y llenando de adrenalina a los hombres. Le tocó a un ruso posicionarse y llamar a sus compañeros para montar la defensa. Pero al final solo él tuvo la iniciativa de atacar a los enemigos recién llegados. Mientras los defensores se miraban sorprendidos, un par de soldados ucranianos bajaron del BMP y avanzaron sin miedo a las granadas ni a los disparos. La pareja fue bendecida con furia en el corazón y la suerte sobre sus cuerpos. Solo una parte de los rusos detrás del canal intentó contraatacar, y el único hombre valiente entre ellos mantuvo la posición al frente, con lo que tenía de explosivos y munición. Los ucranianos continuaron disparando y uno de ellos retrocedió en el momento exacto para no ser volado por los aires. Su avance implacable llenó de miedo el corazón de los rusos, pero vieron que los demás no estaban con ellos y tuvieron que retroceder. El único defensor ruso hizo lo mismo, sabiendo que había ganado tiempo. Todos los defensores comenzaron una retirada desorganizada, al otro lado del canal. Uno de ellos incluso intentó usar un lanzagranadas propulsado por cohete contra los enemigos, pero la posición de los ucranianos no era fácil de alcanzar. La poca reacción en las líneas de defensa se vino abajo, obligando a aquellos con coraje a huir junto con sus compañeros menos motivados. Este fue un ejemplo de los combates por Jersón que permitieron la recuperación de la región en noviembre de 2022. Los rusos hicieron una retirada desorganizada, destruyendo el puente cuando muchas de sus tropas aún estaban del otro lado del río. Algunos intentaron cruzar a la otra orilla en botes y fueron alcanzados por fuego amigo que casi acabó con todos los hombres en fuga. En otro momento, un soldado solitario logró llegar sano y salvo al otro lado. Pero los drones ucranianos acabaron con su esperanza de sobrevivir. Sangró en la orilla mientras lanzaban explosivos hasta que solo quedó un cadáver mutilado al lado. Saltar el despliegue, pero la cosa. Antes de que los ucranianos llegaran a Klink, pasaron muchas cosas. Una de ellas fue la destrucción de la represa de Kakhovka el 6 de junio de 2023, causando un desastre ambiental y humanitario. Con la muerte de decenas de personas, además de la destrucción de viviendas, el lugar estaba bajo control ruso hasta ese momento. El agua bajó y reveló huesos de hombres perdidos en guerras pasadas, personas nunca recordadas, después de morir cumpliendo órdenes.
Lo que el río mostró fue retirado para entierros más dignos. Aún así, todo sería reemplazado por nuevas muertes y huesos más recientes para que las generaciones futuras los vean. Los rusos atacaron a los ucranianos del otro lado de la orilla continuamente. Los drones detectaron los movimientos y avisaron a la artillería para que comenzara a disparar. Las municiones fueron lanzadas al otro lado, cayendo continuamente sobre las casas donde hubo movimiento. El paisaje empezó a cambiar, con la destrucción convirtiéndose en un nuevo destaque en medio de las aldeas tan idílicas. Los Su-34 estaban en el cielo para lanzar las bombas KH-38. Estos explosivos en tierra soltaron 1/4 de tonelada de fuego sobre los ucranianos. Los paracaidistas rusos formaron los equipos rápidos de TGN. Colocaron el equipo para lanzar los misiles antitanque guiados contra la infantería y las construcciones donde los enemigos estaban escondidos. Las armas atravesaron fácilmente el Dnieper y explotaron en las orillas enemigas. Los paracaidistas eran extremadamente rápidos en sus vehículos para todo tipo de terreno. Los misiles antitanque guiado estaban preparados para explotar las otras orillas del río. Pero los soldados no dejaron de usar los AGS lanzando las granadas a más de 1 kilómetro. Adoptando una actitud cada vez más agresiva, los rusos enviaron a sus exploradores para probar nuevas posiciones donde podrían crear cabezas de puente o infiltrar grupos de sabotaje. Estos hombres intentaron los cruces por la noche, atacando a los enemigos cuando veían la oportunidad. Las PKM cortaron la calma de las aguas, anunciando el inicio de la música de guerra que fue completada. Los rusos empezaron a preparar sus drones para atacar la artillería enemiga e impedir sus contraataques. Los Lancet fueron un arma que vagó por los cielos en gran cantidad durante toda la guerra. Los obuses autopropulsados ucranianos fueron víctimas de estas municiones que explotaron, retorciendo el metal y a veces hiriendo o matando a los equipos de artillería. También hubo contraataques ucranianos. Sus drones cazaron los lanzadores de los Lancet. Sabían que el alcance promedio de estos drones era de 40 kilómetros, por eso buscaron en la región y encontraron algunos grupos. El reconocimiento se hizo mientras se seguía todo el trabajo de los rusos. Cuando llegó el momento, se dio de baja permanente a todo el equipo y al equipo técnico. Los intentos de los rusos de atacar y moverse rápidamente no siempre tenían éxito. Incluso en una moto, a veces se necesitaba demasiado tiempo para acelerar y alcanzar una mayor velocidad. Mientras el dron se lanzó a más de 100 kilómetros por hora contra 2 soldados completamente desprotegidos, los drones de reconocimiento volaron por ambos lados de las orillas, buscando objetivos. Una vez encontrados, los kamikazes de todo tipo tomaron el cielo para explotar a los rusos. Ese era un factor constante en la batalla por el río. No importaba en qué orilla estuvieran los rusos, los ucranianos los buscarían. Si no enviaban al kamikaze, la artillería se encargaba, como en el caso del Centro de Comando BTR-94, con un sistema de navegación y comunicación. Los rusos continuaron intentando cruzar las orillas del Dnieper. Era una tarea peligrosa cuya recompensa sería solo una medalla o kilos de explosivos en el pecho. Desembarcar y encontrar una casa podía parecer un alivio, pero no significaba que no habían sido vistos. Los ucranianos esperaron a que los rusos respiraran en el escondite para disparar la artillería. Los sobrevivientes tuvieron que ser rescatados junto con los heridos, pero los drones estaban ahí para estorbar, poniendo a los hombres en desesperación e inutilizando el bote de humo. Hasta los que fueron al rescate ahora necesitarían ser rescatados. Cargando a los heridos, estos hombres se convirtieron en blancos para los kamikazes, que esparcieron los restos de los soldados por las calles de las aldeas. Así, soldados valientes fueron cayendo, víctimas de su propio valor o de órdenes insensatas en la batalla por tierra y agua. Las fuerzas ucranianas actuaron bajo los puentes, impidiendo que los rusos cruzaran. Corrieron para protegerse entre los pilares, llevando los RPGs.
Más adelante, los hombres retrasaron el avance ruso con fusiles cargados. Los soldados corrieron para disparar los explosivos. Eran momentos tensos cuando un arma se atascaba y el hombre quedaba expuesto al fuego enemigo. Cuando sonó el lanzagranadas propulsado por cohetes sentí alivio. El combate no se detuvo, pasando de la explosión a diferentes gruñidos de violencia. El sonido de las AKs se mezcló con el de la CZ Brain 2 y la Grot C-16A2 para encantar a los rusos con la melodía de la guerra. Las fuerzas especiales también se especializaron en combates nocturnos para alcanzar a los oponentes cuando creían que podían escabullirse por las orillas. Sus drones captaron las manchas de calor brillando a través de las cámaras y empezaron a derramar la muerte para los rusos en medio de los árboles. Las persecuciones fueron tan violentas que algunos perdieron la esperanza y terminaron con sus vidas bajo la observación de los ucranianos. Los equipos de morteros se colocaron cerca del río, ocultos por los árboles y la oscuridad. Los drones observaron los desembarcos de los rusos. Poco después, los proyectiles volaron en parábola sobre las orillas para caer entre los soldados. Si los rusos tenían sus exploradores atacando por el río, los ucranianos tenían lo mismo, usando sus fuerzas especiales. Sus barcos usaron la cobertura de la noche para llegar hasta la otra orilla, donde había una base enemiga. Fueron detectados durante la aproximación, lo que precipitó el intercambio de disparos que empezó a iluminar la noche del Dnieper. Los rifles chisporrotearon sobre los barcos y los RPGs fueron cargados. Incluso bajo fuego intenso, los ucranianos desembarcaron e iniciaron el combate bajo la oscuridad. La base rusa se incendió con el disparo del lanzagranadas propulsado por cohete, dando más luz para que los hombres apuntaran y dispararan contra los osos que intentaron huir del fuego. La luz del sol volvía a posarse sobre el Dnieper cuando los barcos ucranianos tomaron el camino de regreso. El agua era lanzada hacia arriba por los disparos y explosiones. Los hombres dispararon para cubrir la retirada, mientras los médicos comenzaron los procedimientos con los heridos. Cuando el sol despertó por completo, iluminó una base envuelta en llamas. La cobertura de la noche daba oportunidad para muchos ataques de las fuerzas especiales. Los rifles ucranianos dispararon contra un vehículo ruso. Los primeros disparos alcanzaron al conductor, haciendo que la camioneta se detuviera al borde del camino. El otro hombre intentó salir para buscar refugio, pero los disparos estaban sobre él, golpeando sus costados y tirándolo al suelo. El vehículo fue revisado rápidamente. De la misma manera en que comenzó, el ataque terminó. Los ucranianos iniciaron su retirada para pensar en los planes de la próxima noche. Los combates no cesaron. Los rusos buscaban los centros de mando y defensa ucranianos para controlarlos. Cuando estos centros se detuvieron, los combates también. Los obuses ucranianos destruidos por estos drones fueron un alivio para que las defensas rusas se prepararan. Del otro lado del río, el sistema de defensa aérea 9K-22 Tunguska se convirtió en un objetivo para facilitar el trabajo posterior de la artillería rusa. Los ucranianos pusieron sus barcos para intentar avanzar hacia la otra orilla, para mantener una cabeza de puente a la izquierda del Dnieper. Los drones rusos se esforzaron por impedirlo. Los kamikazes producidos por el batallón voluntario Sudoplatov fueron uno de los modelos vista en primera persona más rentables que permitieron a los operadores rusos trabajar con municiones variadas de 1, 3 a 3 kilogramos a una distancia de 7 a 10 kilómetros los. No servía de nada intentar huir, ya que los drones eran más rápidos que la mayoría de los barcos utilizados, golpeando sobre ellos y arrojando hombres muertos o heridos al agua. Muchos sobrevivientes del impacto terminaban ahogándose sin fuerzas para nadar. Los ucranianos fueron observados desde el primer intento de alcanzar la otra orilla. Al cruzar, los drones marcaron las casas tomadas y pasaron la información a la artillería. El fuego llovía sobre los exploradores, llenando las casas de humo. Las misiones nocturnas de las fuerzas especiales de Kiev no siempre tuvieron éxito.
Los rusos tenían sus propios recursos, dejando caer la granada en la dirección de los botes y esperando que la explosión arrojara a hombres desesperados al agua helada. Los sobrevivientes fueron cazados en las orillas hasta que no quedó nadie. Los drones kamikaze hicieron el mismo tipo de trabajo. Los ataques de los Vista en primera persona Sudoplatov eran demasiado constantes. Las cámaras nocturnas captaron cualquier movimiento ucraniano, poniendo las hélices en persecución contra hombres, botes y equipos en movimiento. El sonido de la muerte solo se escuchaba demasiado tarde, sin oportunidad de que los drones fueran vistos durante la noche, sin equipo. Las granadas cayeron precisamente sobre los botes, acabando con la posibilidad de fuga o matando a los ucranianos que aún los estaban piloteando. Los ataques eran sistemáticos contra los hombres sobrevivientes que intentaron cruzar las orillas. Correr era apenas una opción desesperada contra un enemigo que no dejó de enviar drones y granadas. Llegar a la otra orilla era solo una de las tareas para sobrevivir. Las cámaras estaban vigilantes, pasando las coordenadas a los equipos de morteros y artillería. Los ucranianos incluso intentaron montar una base bajo el puente Antonovsky, poniendo a sus hombres en botes y haciéndolos avanzar. En una posición peligrosa y muy vigilada, los rusos actuaron rápido y violentamente. El misil Iskander voló contra la base ucraniana, arrancando concreto sobre sus cabezas. Como había sobrevivientes, los drones pasaron las coordenadas para corregir los disparos de los Su-34 que lanzaron las bombas bomba de alto poder explosivo 500 en el mismo lugar. Los drones eran un arma demasiado eficiente. La posibilidad de observar y trazar coordenadas permitía que incluso los tanques fueran utilizados fácilmente para bombardear las otras orillas. Estas máquinas pusieron sus cañones a trabajar contra los ucranianos desde posiciones dentro de los bosques. El problema fue que quedaron expuestos. Poco después de los disparos, un tanque T-72 sufrió cuando un dron kamikaze lo golpeó de lleno. La tripulación sintió el impacto romper el blindaje y salió desesperada, temiendo que las municiones detonaran o la llegada de nuevos drones. Ucrania comenzó a preparar nuevos ataques. La cabeza de puente necesitaba formarse a orillas del Dnieper. Rusia necesitaba sentir que la amenaza se estaba formando. Los HIMARS fueron colocados en posición en noviembre de 2023. Los disparos del sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 derramaron venganza contra un convoy ruso. Los misiles cayeron sucesivamente, primero en la parte delantera, luego en la retaguardia. Algunos camiones lograron escapar, pero otros fueron alcanzados directamente con bombas. Soldados aún dentro, hombres desesperados intentaron salvar a los heridos cuando las explosiones terminaron, contando más de 60 muertos. Los ucranianos persistieron. Las lanchas rápidas siguieron con las ametralladoras .50 buscando combate. Los drones acosaron sus barcos durante todo el trayecto. Los soldados dispararon contra los rusos en las islas, rompiendo las defensas con munición capaz de penetrar cualquier barrera. Los barcos fueron avanzando y abriendo espacio. Los combates en el río hicieron que las cápsulas vacías de las municiones chocaran en el agua, mientras los proyectiles volaban en dirección a los enemigos. Las embarcaciones ucranianas intentaban ganar espacio y distraer a los rusos hasta que alguien lograra llegar a la orilla. Algunos grupos usaron botes más lentos para cruzar, aprovechando esas distracciones. Cayeron las granadas. Lanzando agua y mostrando fragilidad, los soldados persistieron agachados hasta llegar a la orilla, donde saltaron y corrieron para escapar del dron. Los rusos ya habían marcado la posición y trataron de destruir la lancha. La persistencia empezó a dar resultado. Más hombres fueron desembarcando rumbo a Krink. Dejaron las lanchas pisando el lodo y transportando el equipo para las batallas que abrirían camino para formar la cabeza de puente. La maleza estaba fría. En octubre de 2023 pisaron la tierra fría, llenando las botas de lodo, escuchando los ruidos de disparos y los gemidos de los heridos. La sangre de muchos rusos y ucranianos se mezcló con el agua del Dnieper.
Los cuerpos de muchos de ellos se unirían a los de soldados olvidados de la Segunda Guerra Mundial, alimentando a los peces y la nostalgia de los familiares que nunca podrían velarlos. Era el destino de los hombres que seguían las órdenes para eso. El río siguió corriendo hacia el mar, así como la vida de todo hombre seguía rumbo a la muerte. Para esos tantos soldados valientes enfrentando drones y artillería, las aguas de la vida eran más caudalosas y veloces, desembocando en el mar de la muerte mucho más temprano.